10:32. Oye, a la vuelta de la pausa tenemos una historia impresionante. Este es un hombre que chantajeó a figuras públicas, a importantes políticos, también a figuras de televisión. Carmen Gloria Arroyo, por ejemplo, Andrés Chadwick, Ignacio Franzani, Marco Enrique Ominami, Marcelo Díaz, que estamos viendo en pantalla, los hostigaba, bloqueaba sus cuentas, los hackeó. Era, la verdad, que una suerte, podríamos decir, se podría decir psicópata cibernético, que entonces durante bastante tiempo se le buscó la pista hasta que finalmente fue detenido por la policía. ¿Qué pasa entonces con esta historia? Vamos a estar con parte de sus protagonistas, cuál era el tipo de extorsión, de amenaza que recibían. Lo vemos a la vuelta de la pausa. Les contábamos, este era un hombre que extorsionaba, ya amenazaba a diversas personalidades del mundo público. Ahí estamos viendo algunas de las víctimas de estas amenazas y extorsiones. Incluso hackeaba algunas de sus redes sociales. Marco Enrique Ominami, el ex ministro Andrés Chadwick, Ignacio Franzani y la abogada Carmen Gloria Arroyo entre sus víctimas. Finalmente fue detenido. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Cuáles eran las circunstancias en que amenazaba entonces a sus víctimas? Lo vemos en la siguiente nota. Y por otro lado, amenazas, ¿no? Amenazas directamente en contra de mi integridad física, de mi vida, que hacía tanto por teléfono como por mensajes de texto. En mi caso, sus amenazas fueron subiendo hace ya varios meses. Y estábamos hace poco ya hablando de secuestrar, afectar, matar a familiares. Enviándole mensajes con amenazas muy agresivas, incluso enviaba fotografías de sus hijos, señalándoles que si no les depositaban dinero iban a ser sujetos de atentado contra sus vidas. Que el sujeto tiene una personalidad muy insegura, que está buscando refuerzo y que lo más probable además es que exista alguna patología psiquiátrica. David, de apellidos con iniciales BS, a sus 23 años se convirtió en la peor pesadilla para figuras públicas de nuestro país, desde famosos presentadores de televisión hasta personajes de la política nacional. Empieza a preocuparte, tengo todos tus datos personales. Según los antecedentes entregados por la PDI, acosó, hostigó e incluso chantajeó para conseguir dinero hasta que lograron capturarlo y detener sus acciones delictuales. Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, dando cumplimiento a una orden judicial, lograron en la ciudad de Talca, comuna del Maule, detener a un sujeto de 23 años de edad, soltero, sin actividad, por los delitos de amenaza de muerte y usurpación de identidad, quien además ya años anteriores había sido detenido por este mismo delito de amenaza. Así es, delito en el que al parecer ya tenía experiencia y desde mediados del año pasado venían siguiendo sus pasos. Una denuncia interpuesta por la abogada Carmen Gloria Arroyo fue el puntapié inicial para comenzar una investigación. Ha sido un proceso bastante largo. Las primeras llamadas fueron en junio del 2019. Llevo más de un año recibiendo llamadas y mensajes en forma diaria, en todos los horarios y desde distintos teléfonos, lo que hacía imposible bloquearlo. Una vez me llamó entre las 23 y las 7 a.m. de más de 32 números distintos. A la jueza le bloqueó su número móvil. David habría llamado a la empresa de telefonía, habría inventado un robo y burlado los mecanismos de seguridad. Consiguió su objetivo. De una forma similar lo hizo también con distintas instituciones y políticos. Asimismo, este sujeto también, para continuar con el amedrentamiento y con el hostigamiento, llamaba también, haciéndose pasar por estas autoridades, a diferentes compañías de teléfono y bloqueaba sus servicios. También llamaba a bancos, bloqueaba tarjetas de crédito y también hacía trámites en otras instituciones, tanto públicas y privadas, utilizando su nombre.
No conforme con su fastidioso actuar, comenzaron las amenazas de muerte y otros fuertes comentarios. Este fue uno de los mensajes que recibió Carmen Gloria. Carmen Gloria, te mataremos y juro que lo haré. En cualquier momento estaré con mis cabros para violarte y matarte. Como si estuviese obsesionado con ella, habría llegado a bloquearle hasta su cédula de identidad. Otra de sus víctimas fue el diputado Marcelo Díaz, quien también fue amenazado de muerte. Bueno, las amenazas que yo recibía tenían que ver primero con suplantar mi identidad para dar de baja los servicios de internet, mi teléfono, se contactaba con las compañías. Y por otro lado, amenazas directamente en contra de mi integridad física, de mi vida, que hacía tanto por teléfono como por mensajes de texto. Y eran llamadas bien recurrentes. Yo al final logré identificar algunas de las llamadas, así que trataba de no contestar muchas de esas llamadas y por supuesto ninguno de los mensajes. De la televisión a la política, sus víctimas siempre eran personalidades con mucha exposición y sin pudor alguno amenazaba a autoridades. Bueno, estamos hablando de una persona que cometió al menos 2 delitos, el de suplantación de identidad y el delito de amenaza. Y valoro mucho, por tanto, la actuación de la PDI y también la actuación del Ministerio Público, que ha permitido detener a esta persona, ponerla a disposición de los tribunales de justicia, porque obviamente son delitos graves. Insisto, no solamente me afectaron a mí, sino que afectaron a otras personas, tanto el mundo de la política, el mundo del espectáculo, el mundo de la cultura. Creo que es un delito grave y por tanto aquí lo que corresponde es que se aplique la justicia y la ley y por lo tanto que sea sometida a las sanciones que los tribunales establezcan. Aquel violento modo de operar lo repitió por lo menos en otras 10 ocasiones, donde entre los perjudicados estarían el conductor de radio y televisión Ignacio Franzani, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, la periodista y comunicadora Karen Dogenbailer y su esposo, el cineasta y político Marco Enríquez Ominami. Valoro que se haya identificado a quien estaba amenazando con muerte a varios y varias chilenas. En mi caso, sus amenazas fueron subiendo hace ya varios meses. Y estábamos hace poco ya hablando de secuestrar, afectar, matar a familiares. Fueron duros los términos con los que David B.S. se refirió al ex candidato presidencial. Ahora llevo mi venganza. Tenemos a tus familiares muy vigilados. Preocúpate porque me vengaré de tu familia. Los mandaré a secuestrar y matar. Te quitaré lo que más quieres en la vida. A Enríquez Ominami, además, lo habría chantajeado, exigiéndole 40 millones de pesos para no divulgar sus datos personales, como cédulas de identidad, direcciones y teléfonos hasta de sus hijas. Tras la detención de este hombre en la ciudad de Talca, las víctimas ya se sienten un poco más tranquilas. Cualquier amenaza es intolerable, inaceptable, y por tanto valoro que comience un proceso judicial para que él pueda defenderse y se haga cargo de amenazas intolerables y muy dolorosas. Gracias a todas y a todos los que nos apoyaron, y lo digo en nombre de toda mi familia. La misma satisfacción que Ignacio Franzani dice haber sentido en conversación con el diario La Cuarta, luego de que el 26 de octubre del año pasado recibiera una serie de mensajes amenazantes en su WhatsApp. Es un alivio que el caso tenga un formalizado. Honestamente, pensé que operaba con toda impunidad y que no pasaría esto. A pesar de que el proceso fue lento, finalmente dieron con él. David iba a pasos adelantados. En noviembre de 2020, su víctima fue la esposa del director general de la PDI, Héctor Espinosa. La amedrentó diciéndole que junto a unos hackers obtendrían toda su información personal. Continuó en diciembre con Andrés Chadwick y su familia. Lo llamaba reiteradamente y a la hija y esposa del exministro les enviaba mensajes con insultos y amenazas. Durante la investigación, la que se llevó a cabo en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se constató que este sujeto desde varios meses atrás, usurpando la identidad de diferentes personas con información que obtenía de diferentes redes sociales y plataformas de internet, se contactaba con compañías de teléfono y logrando vulnerar el sistema que utilizan estas compañías para acreditar la identidad de los usuarios, obtenía planes telefónicos y de internet a nombre de estas personas para iniciar una segunda etapa que era
contactarse a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp y mensajes de texto con autoridades nacionales, con exministros de Estado, con jefes policiales, con personalidades del mundo del espectáculo y la televisión y también con familiares de esta, enviándoles mensajes con amenazas muy agresivas, incluso enviaba fotografías de sus hijos, señalándoles que si no les depositaban dinero iban a ser sujetos de atentado contra sus vidas. ¿Qué motivos habría tenido David para proliferar todas aquellas amenazas? ¿Qué se sabía acerca de esta persona? El joven de 23 años ya tenía antecedentes por este mismo delito y en su formalización indicó que no es culpable y que en esos momentos él estaba enfermo, por lo que se pidieron pericias psiquiátricas. Es por este motivo que además el tribunal pidió que no se mostrara su rostro en la formalización. Él se encuentra en este momento recluido en el CCP de Colina 2, en espera de una evaluación psiquiátrica, ya que en general este tipo de delitos, en donde además el sujeto en cuestión o la víctima en cuestión no es solamente una persona ni tiene un mínimo común en el fondo denominador, sino que el sujeto ha amenazado a varias personalidades ligadas al tema de la televisión, personas famosas entre comillas, lo que también hace indagar que el sujeto tiene una personalidad muy insegura, que está buscando refuerzo y que lo más probable además es que exista alguna patología psiquiátrica. Cuando la PDI logró entrar a su domicilio, encontraron una serie de objetos con los que David perpetró sus delitos, incluso un listado con nombres de otras autoridades, probablemente futuras víctimas. Durante la investigación también se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro a su domicilio, donde se encontraron alrededor de 8 teléfonos y más de 10 SIM cards, en las cuales utilizaba para comunicarse y enviar amenazas a sus víctimas. También se encontró anotado nombres de autoridades y jefes policiales con sus datos personales, los cuales nosotros tenemos estimado que también utilizaría para cometer este tipo de delitos. Finalmente, para ojos de los expertos, las pericias que se realizarán son fundamentales para determinar quién es realmente David. Por eso mismo se está a la espera de una evaluación psiquiátrica, de manera de conocer también si existe la factibilidad de que el sujeto sea declarado inimputable. De no ser así, las condenas en el fondo para los delitos de amenazas graves, como una amenaza de muerte, van desde los 6 meses hasta los 3 años y 1 día. Por el riesgo que esto implica para las víctimas, es que se queda en el fondo con prisión preventiva, mientras tanto la investigación se lleve a cabo. La formalización del imputado se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Colina. Se le acredita su participación en los delitos de suplantación de identidad y amenazas, por lo menos en 10 ocasiones distintas. ¿Habrá más víctimas? Para tranquilidad de todos aquellos quienes fueron hostigados por David, el joven permanecerá en prisión preventiva en Colina 2 por el momento. Bueno, de Talca era este joven que perpetraba sendas amenazas a gente del mundo político y también de la televisión. Lamentablemente, ¿no es cierto?, las amenazas en muchos casos fueron subiendo de tono hasta llegar a enviar fotografías de los hijos, amenazas de secuestro, una situación a todas luces intolerable. Estamos junto a Marco Enríquez Ominami, que está con nosotros. Marco, bueno, te veíamos en la nota, ¿no?, que comentabas que además la situación fue subiendo de tono, lo que generó mucha preocupación en la familia. Sí, buenos días a ambos. Claro, primero un abrazo a Guacolda, que le mataron al padre y que está pasando momentos muy injustos. Sí, Julio César, yo estoy súper acostumbrado a las amenazas de muerte, para ser honesto, toda mi vida. Lo he vivido y lo he padecido. Quizás esta vez lo que a uno lo perturbó más, y esto lleva mucho tiempo, es el cuento de los hijos, ¿no? Cuando se te meten con las hijas, con la familia, y eso fue perturbador y muy perturbador, muy incómodo y muy doloroso, porque produce mucha angustia el que te digan que te las tienen vigiladas, que las pueden en cualquier minuto X, Y, Z, no quiero agregarle. Por tanto, da tranquilidad de que aunque fue largo,
para mí fue más corto que para otros, ¿no? Para serles justo. Yo insisto, las amenazas de muerte son cuestión de mi vida cotidiana. Lo que fue el punto de quiebre en lo personal fue lo de la familia. Hasta ahí llega mi, ¿cómo decirlo bien? No sé cómo se expresa sin agregarle cebolla. Del coraje de uno llega hasta ahí resisto. Me pareció que eso cruzó un límite y ahí activé otras acciones. ¿Y qué objetivo tenía estas extorsiones y amenazas? ¿Qué te pedían, Ana? En una oportunidad, fueron varias. Otro debate que vendrá en términos más bien de política pública es la vulnerabilidad de las líneas telefónicas. El tipo fue capaz de hackearme el teléfono. Lo hizo antes con la Karen, ¿no? Lo hizo antes múltiples veces y con una de mis hijas. El tipo era bien talentoso porque hackeaba los teléfonos, hackeaba los WhatsApp. Y uno que funciona, yo evito hablar por teléfono, prefiero el WhatsApp, era bien incómodo, te lo hackeaban, te demorabas 4 días en recuperarlo. Y eso fue escalando desde insultos completamente, insisto, tengo así la piel, Montserrat, porque estoy acostumbrado a la amenaza y eso no me pareció normal. Lo que me pareció anómalo es que el tipo iba agregando, iba subiendo y en un momento llegó a plantear que le depositáramos 40 millones, si no iba en cualquier minuto a hacer un secuestro. Y eso me pareció que ya entrábamos en una dinámica loca. Y él dio una cuenta en un momento, bien demente, porque era una cuenta de un señor que no tenía nada que ver por lo demás. Entonces, como que el tipo, ahí me parece que hay un comportamiento que tiene que ser investigado como corresponde. Y él tendrá que hacerse cargo de lo que él hizo, porque en mi caso fue duro, esto fue desde octubre, si no me equivoco. Y si no, tampoco me equivoco, creo que viene de antes para otras figuras, otras personas que venían hace ya mucho más tiempo. A mí me toca, entre comillas, la recta final. Después de la extorsión vino una cantidad de mensajes y de llamadas telefónicas sin parar, aún más amenazantes. Iban como muy precisos sobre la idea de de estábamos vigilados, etcétera, etcétera. Así es que, nada, desagradable, muy desagradable, hiper desagradable. ¿Y nunca finalmente se ventiló el contenido de tus redes? ¿Nunca finalmente él subió parte de lo que te había hackeado? No. A conocimiento público. No lo hizo y no lo hizo. No lo hizo. Solo pidió dinero y como te digo, lo que impacta mucho cuando se te meten directamente al número de teléfono, que te lo bloqueen, que te escriban por tu propio WhatsApp. No digo que sea íntimo esto, Montserrat, pero hay un espacio son las herramientas de trabajo. Se te metan entre medio y es bien demoledor, porque estás de repente a las 11 de la noche y te dicen te voy a matar, etcétera, etcétera. Claro. Insisto, hasta ahí, el talento, me parece, de él, que se está investigando sin querer entorpecer la investigación, es la capacidad técnica. De ahí vi a un agente de la PDI explicando que tenía 100 tarjetas SIM. Eso era bien impactante, me iba cambiando de número y un cierto talento. Unas horas dedicadas, porque a mí, en el caso mío, por lo menos le dedicó varias horas, eran noches, no digo enteras, pero eran de 11 a 2 de la mañana, perseveraba en bloquearte el teléfono y en bloquearte el WhatsApp. Hoy tenemos nuevos datos. Se acaba de comunicar con nosotros el padre del joven detenido. Estamos chequeando los datos que nos está dando. Vamos a la vuelta de la pausa y con eso estamos en un breve momento más. Juan Enríquez Ominami y además otros políticos y otras personas del mundo de la televisión. Carmen Gloria Arroyo, la misma. Karen Dogenbailer, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Un hombre que los extorsionaba, que les hackeó alguna de sus redes sociales, su teléfono. Marco Enríquez, y que en el día de ayer fue detenido. A ver, Marco, nosotros tenemos una información que hay que chequear y que, por cierto, la Fiscalía tiene que chequear, pero que nos acaba de llegar al programa. Quien se comunica con nosotros es el padre del hombre que fue detenido durante el fin de semana, del imputado. Y nos manda el carnet de identidad de su hijo, donde sale que él tiene una situación de discapacidad. Nos manda específicamente el carnet de discapacidad, donde nos hablaría de una discapacidad intelectual, y nos cuenta un poco la historia de su familia y la situación donde este joven, a partir de los 18 años, no se quiso seguir tratando, que para la familia ha sido muy difícil y que él va porque tampoco ha querido tomar las pastillas.
que requiere para mantenerlo más equilibrado, y que en este momento él va a ir a buscar a el hospital distintos certificados para acreditar esta situación. Y entonces esto es un dato que hay que chequear, y que me imagino que también, si no estará pronto en manos de la Fiscalía. Marco, tú hablabas que la Karen, tu mujer, también estuvo con estas amenazas, y la información que ustedes tienen está chequeada, que se trataría de la misma persona que te amenazó a ti. Sí, se trataría de la misma persona. Primero, empatizar con el padre. Si es así, que entregue los antecedentes al abogado del señor. Y si es así, también subrayar de que en Chile este es otro tema. La salud mental es uno de los desafíos más abandonados en Chile, en las cárceles, en las prisiones preventivas. Si es así, que le den todo el tratamiento que corresponda y que le hagan el diagnóstico rápido. Sí, a la Karen, esto empezó mucho antes, tiene como 2 años, no puedo equivocar, 1 año y medio. Pero todavía estábamos en el hackeo, ¿sí? Como te digo, fue con los hackeos, con las amenazas, pero eran suaves todavía. Lo que era como obsesivo, había algo así con el mundo, y ahí entró por la televisión. Después me llamó la atención el nivel de datos que manejaba sobre nuestra vida. Eso es lo que me pareció, como te insisto, aterrante o preocupante, era porque el tipo te escribía diciendo, sabía datos que a uno no le hacen ninguna gracia respecto a la familia de uno. Pero claro, empieza con la Karen por el tema, de lo que veo por el reportaje extenso que hacen ustedes, había algo, y lo dijo muy bien, de nuevo, no sé quién es esa mujer que apareció, no sé si es una abogada, esta idea de que él necesitaba apoyo buscando gente famosa para interactuar con ellos. Me da la impresión que había algo ahí, cada vez que uno aparecía en televisión, se reactivaba. Claro. O sea, pareciera que había ahí algo que yo no soy psicólogo, no es mi área de experiencia, pero me da la impresión que había algo. Ella es Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, que muchas veces ha estado aquí en el programa, y que fue la persona que tú estás describiendo lo que dijo Marco, y que es lo que ella piensa que ocurría, ¿no? Pero aquí hablamos de una persona que tenía manejo técnico, ¿no? Sí. Que a ti te llama mucho la atención, ¿no? Porque claro, una su padre reclama que él tiene algún problema, ¿no es cierto? Y que él anda buscando certificado y todo. Pero a la vez estamos frente a una persona que tenía conocimiento, ¿no? Y que lograba generar en ustedes situaciones reales, ¿no? Porque una cosa es que a tu WhatsApp te llegue y se consigan tu número y te manden una amenaza. Pero otra cosa es que tú vayas viendo cómo tus cosas empiezan tu vida personal, digamos, y tus recursos personales, tu herramienta personal empiezan a cambiar, ¿no? Claro, lo que hace muy preocupante la amenaza, no es, insisto, que te amenacen pasa mucho, lo ofrezcan combo, paliza. Lo que era muy extraño, que se te meta dentro del mensaje texto o llamarte por teléfono 30 veces sin parar, y eso acompañado de mensajes que eran súper precisos, o sea, con información bien que tenía cierta coherencia. Entonces yo atiendo y no prejuzgo, soy más en este caso, soy más en condición de víctima y no juez, por tanto dejo que la justicia decida y lo califique, pero si sirve como elemento esa capacidad técnica mezclada con un cierto contexto, capaz de crear contexto, es súper preocupante. Pienso incluso, la gente que esto lo hace, yo no sé cómo son, no voy a opinar de las demás víctimas, pero a mí me toma una posición más o menos fuerte, porque estoy acostumbrado, menos fuerte, pero pensaba, la gente que te pesca esto, Montserrat, Julio César, en un momento de fragilidad, puede tener comportamientos completamente irracionales, así que invade el miedo. Y por eso es tan grave lo que hizo este joven, y tendrá que hacerse cargo. Si es que tiene la enfermedad que describe el padre, y no tengo por qué desconfiar, y de nuevo uso la palabra empatizar con el padre, si es así, que le den tratamiento, pero el daño que hacen estos tipos de amenazas son altísimos, son de riesgo muy inmediato. Ponte tú que me hubiera asustado y hubieras hecho un comportamiento loco esa noche, hubieras hecho algo irracional, me meto en otro lío más. Por eso produjo mucha rabia y es muy humillante, porque te paraliza. Te paraliza, supongo, y no voy a hablar por los demás, pero te paraliza. Y Franzani decía algo que me parecía correcto, creo que lo decía en un diario, ustedes lo leen ahí en el reportaje. Claro, uno está medio rendido, uno empieza como a decir, bueno, ya viviré con esto noche tras noche. Y ahí debo decirte que a mí lo que me tocó a mí en estos 2-3 meses, me tocó más breve que a otros,
hubo una cierta capacidad de rápidamente, ya lo venían observando parece hace mucho tiempo a él, lo tenían ya medio identificado porque ocupaba siempre o el mismo lenguaje o el mismo mecanismo, y éramos todos, entre comillas, medio conocidos, porque todos éramos parte del debate público, sea desde la cultura, la televisión o la política. ¿Y tú estuviste al tanto en el minuto que empezaste a recibir los mensajes también? ¿O te pusiste en contacto con las otras víctimas? No sé, con el exministro Andrés Chadwick, con Ignacio Franzani, con Marcelo Díaz. ¿Cuándo supiste que era, de alguna manera, la misma forma de actuar de las personas que estaban extorsionando a las otras figuras públicas? No me puse en contacto porque nunca supe que eran parecidas. Sabía que había otras figuras públicas. Y para proteger la identidad de ellos, supongo, no se circulaban los nombres. La Karen sí habló con Carmen Gloria Arroyo en su momento, para hace un año y medio, intercambiando la experiencia de la sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, de acoso. Sí, eso ocurrió, pero después era como cada 3 meses. Después fue por la Fernanda, después por la Fernanda fue por mí, y iba como escalando. Me da la impresión de que no tenía yo los datos y no los llamé porque lo supe que hace pocos días empezó a correr el rumor de que eran esos nombres que ustedes confirmaron. No tenía idea. Claro. Bueno, la situación fue que la policía fue cerrando el círculo con los distintos nombres, con las distintas víctimas, por el modo de operación que era similar. Bueno, y fue llegando finalmente a Talca, ¿no? Donde se encontraba esta persona y donde lamentablemente, ¿no es cierto?, tenía todo un sistema para amenazar, también exigía dinero. Yo no sé si alguien, tú Marco, si has sabido algo de la investigación, porque este detalle, este datito es más fino, si alguien le depositó dinero, si alguien le pagó, si hizo negocio con todo esto. Puede ser cauto porque está en investigación y para no condenar por televisión a nadie, pero en el caso mío sí, me pidió 40 millones de pesos a cambio de no me acuerdo, divulgar mis bases de datos, ya no recuerdo la cantidad de amenazas, no recuerdo qué era, pero eran 40 millones y dio un número de cuenta, lo que era bien loco, bien demencial, porque suponer que iba a caer en la trampa de esa manera. O sea, había algo artesano, no lo quiero calificar, no voy a cuidar más, había algo extraño, para decirlo así. ¿Te dio un número de banco? Claro. La cuenta. ¿Una cuenta? No me acuerdo, dio un número de cuenta al bolego y yo decía, esto no tiene ningún sentido, no tenía ninguna lógica lo que estaba haciendo este ¿Pero la revisaste? Tú dijiste recién que esa cuenta pertenecía a otra persona. Claro, exactamente, pertenecía a otra persona a la que a su vez también era víctima, entonces era todo... La que lo habían hackeado también. Claro. Lo que yo diría como que hay como 3 niveles. Uno es la parte de amenaza de muerte, secuestro, vigilancia, que afecta a todo. En mi caso son mujeres, a las mujeres a las que me reclamo pareja o padre, y por tanto es muy doloroso. Después está la parte hackeo propiamente tal, que es también muy perturbadora, y el lenguaje eso es grotesco y amenazante. Y después está el otro tema, que es el teléfono, que es como otra dimensión del problema. Era que el tipo te bloqueaba el número, te bloqueaba los servicios. Y eso es un tema que habría que discutir en otro momento, el tema de la línea telefónica. O sea, claro, se hacía pasar por nosotros, entiendo, lo vi en un reportaje de ustedes, se hacía pasar por personas y lograba, impostando la voz, que funcionarios de las líneas telefónicas acogieran el reclamo. Entonces te bloqueaba el servicio, por ejemplo, de SMS, de repente. Entonces eso era muy impactante, el talento del... No sé si era un hacker, si sería el término correcto, pero de nuevo, ser cuidadoso porque hay investigaciones, va a enfrentar un proceso, y por lo menos sí, como dice Franzani, lo cito a él, da un cierto alivio de que por lo menos a partir de ahora baja la amenaza, supongamos, a 0, en ese plano. Sí, absolutamente. En el minuto en que la Karen comenzó a recibir estas amenazas y estas llamadas, ¿ustedes denunciaron de inmediato a Fiscalía o es algo que uno a veces deja pasar? No, al principio uno lo deja pasar, tú sabes, Montserrat, porque, insisto, yo no sé si es así para todo. En mi caso personal, estoy hiper acostumbrado a este nivel de amenazas permanentes. Si tú te metes en mis redes sociales cada tanto, no sé, locura. Yo estoy medio uno que para mal desarrolla un músculo como que va conviviendo con la violencia. Creo que esto es también un debate en Chile y en el mundo, el tema de las redes sociales. Son tecnologías súper disruptivas, Montserrat, que perturban el diario vivir. Uno tiene una especie de adicción a esto, la va mirando. Y buena parte son mensajes de odio. Marco, las amenazas, los malos tratos y ahora se suman las funas, están en cuestión.
¿no? Ya hay comunidad organizada en contra de las funas, en contra de las amenazas, precisamente las redes sociales, porque es un bonito lugar de libertad, pero también podría sobrepasarse, ¿no? Podría realmente perder todos los límites y pasar a eventuales situaciones como las que tú estás diciendo, y con el tiempo empezar a normalizarlas, algo que no tiene nada de normal, que te llegue a tu teléfono, a una cuenta que tú tienes una amenaza de muerte o de secuestro de un familiar. Sí, yo creo que es un tema gravísimo, estamos viviendo como generación, Julio César, como sociedad. Estamos, como dicen, normalizando, metabolizando la violencia y el lenguaje, y eso es producto de las redes sociales, que son totalmente descontroladas, donde somos todos objetos de consumo, somos objetos de las redes sociales sin darnos cuenta. Pero en fin, eso es un debate muy de fondo. Sí creo que estamos normalizando el odio entre nosotros, y eso pasa en el mundo entero y en Chile también. Estamos hiperpolarizados, mucho más allá de las ideas y de lo prudente. No es aceptable que una amenaza de muerte por las redes sociales. Fíjate, la fiesta de Cachagua, y yo estoy de acuerdo con todo el punto de usted, pero también las redes sociales han sido una irresponsabilidad del uso. Fíjate que hablan a propósito de machismo, de una mujer que se habría metido con varios hombres. Ella entonces la salvaje y él el héroe. Y todo el mundo, yo lo veía en TikTok, porque también soy contradictorio y me meto a las redes sociales, y es todo un mal gusto infinito. No solamente la rabia que da de que un grupo de cuicos haga una fiesta, ¿de acuerdo? Primero, algunos eran menores de edad, y un menor de edad, sea hijo de rico o hijo de pobre, merece el mismo respeto. Aunque sea hijo de rico, el rico no es él, el rico es el padre. A mí me parece impropio lo que estamos haciendo como sociedad. Yo hago un llamado a raíz de este doloroso episodio de amenazas hacia mi familia, a mis mujeres, es denunciar también. Cuidémonos también todo en Twitter y en Facebook. Yo hago un llamado a la gente que usa Twitter a respirar 3 veces, porque la violencia trae violencia. Estamos en un mundo de odio brutal y creo que en eso este matinal por lo menos pone la cosa en contexto. En lo de Cachagua hay que recordar que hay menores de edad involucrados. Y me parece, yo llamo y empatizo con esa niña joven a la que todo el mundo está permitiendo nombrar su nombre como si fuera cualquier cosa, y es un reflejo vomitivo, cruel. Como mira, ella se metió y ¿qué importa? Que haga lo que le dé la gana. No está un debate sobre la fiesta, otro debate sobre la vida sentimental. Son jóvenes y los jóvenes, hijos de ricos, hijos de pobres, tienen el mismo derecho a cometer errores. No hay que aceptarlo, de acuerdo, pero no hagamos esto en las redes sociales donde todos nos creemos jueces, expertos. Con este teléfono, todo el mundo se cree ministro de Interior, Julio. Claro, yo los veo como estamos en la delación. Estamos fomentando una delación permanente. No tiene nada que ver con el tema de la amenaza a mi familia, pero es intolerable como todos nos transformamos en delatores con el teléfono. Todos andamos grabando y mandando acuseteando. Tratemos de recomponer un tejido social para cuidarnos de un virus que no tiene redes sociales. El virus se mete por todos lados. Claro, es que es el claro ejemplo de cómo una cosa parte en Arica y termina en Puerto Montt. ¿Me entiendes o no? Esto tenía que ver con otra cosa, no con el tema de precisamente la gente que sin permiso, precisamente en plena prohibición de hacer fiestas para Año Nuevo, esa era la idea, y de no cambiarse de región. Esa es la prohibición, no cambiarse de región, ¿no es cierto? Lo hizo, digamos, y termina, como tú dices, en miles de cosas, porque son hartas cosas que han sucedido a partir de eso, ¿no es cierto? Que no son deseables, ¿no? Y ahí las redes sociales lamentablemente juegan un rol que uno no quisiera, pero... Condeno, César, lo condeno igual que tú, para no equivocarnos, condena total, pero es otro debate, condena total y absoluta y todo. Lo que voy es que si uno mezcla lo que está pasando con este hacker, el uso de las redes sociales, el uso de la tecnología, significa que tenemos que ser súper prudentes con las tecnologías, claro. Todas y todos. Somos muy vulnerables además, y la regulación es baja. En este caso, para volver al hacker, el tipo es capaz de cortar líneas de teléfono haciéndose pasar por la voz tuya, Julio César. O sea, también hay un problema con las líneas telefónicas, o sea, la vulnerabilidad de todos nosotros es muy alta. No exime a este hombre que está hoy día haciéndose cargo de su amenaza de muerte y tendrá que enfrentar un procedimiento. No lo eximo nada. Lo que digo es que estamos en un mundo muy frágil que requiere máximos cuidados y las figuras públicas estamos sobremente expuestos y tenemos beneficios y costos. Beneficios, que es el lujo de participar de este programa. Costos, es que estamos todo el día amenazados. Hoy a uno... Dentro de todo lo pescaron rápidamente y será un momento para muchos de nosotros aliviador, como decía Franzani. Yo por lo menos duermo desde hace pocos días un poco mejor, sabiendo que ya no hay posibilidad de que el tipo entre a esta casa y cumpla su promesa de secuestro.
¿Qué tipo de penas tiene un delito así? ¿Qué tipo de, finalmente, para que no siga ocurriendo? Es parte de lo que le vamos a preguntar a José Antonio Villalobos, que se integra con nosotros, ex fiscal. Un segundito, José Antonio, que Julio César quiere decir algo. Yo lo que me hago la misma pregunta, Marco, yo creo que se necesitan respuestas, porque en la última semana hemos visto muchos casos, Monse, de gente que contrata servicio a nombre de otro. Hemos visto demasiados casos que contrata teléfono, internet. Bueno, que el fondo que le roban con el carnet de entidad. El carnet de entidad, no sé. Eso es terrible, terrible. Está muy frágil esa situación porque que saquen un teléfono a tu nombre te pueden meter en un lío. Se meten en un lío y además ahí se topan con la burocracia del registro civil, donde poder finalmente es imposible cambiar tu número de RUT y de carnet de identidad. No se puede hacer eso. Pero imagínate... Entonces, si están empezando a utilizar para delinquir tus datos personales, tienen que pillar a la persona, dar aviso a todas las instituciones, y eso a veces demora años, y tú te caes en DICOM, eres imputado en delitos que no cometiste. Entonces ahí hay un problema, que yo he conocido gente que el registro civil sería fundamental que tuviera alguna forma de poder darle una nueva identidad a la víctima después de que eso lo ordene un tribunal de justicia, por ejemplo, para que pueda limpiar sus papeles. Si finalmente es cuando te hackean la identidad y el RUT, es un problema que dura siglos, que dura de verdad años y años, que las personas no se pueden deshacer de esto. José Antonio Villalobos nos puede dar un poquitito más de datos sobre esto, ¿Qué debiera mejorar también en nuestro sistema de identidad como país para que esto no se transformara en un infierno de por vida para quienes son víctimas de algo así? José Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Montserrat, y a todos ahí en el estudio. Mira, analizando el caso que afectó a las personas que veíamos en la nota, pareciera ser que por la reiteración de los hechos que cometió el imputado fue considerado muy seriamente por el tribunal y por eso dispuso la prisión preventiva. O sea, precisamente estamos hablando de varios delitos de amenaza, varios delitos de usurpaciones de identidad y probablemente varios delitos de delitos informáticos, donde tú accedes de forma ilegítima a una cuenta en particular, ya sea una cuenta telefónica, una cuenta de correo electrónico o una cuenta bancaria. Eso también constituye un delito informático que regula precisamente la ley que protege estos delitos informáticos. Entonces, cuando uno pudiese analizar cuál es la pena probable que pudiese enfrentar esta persona, la verdad, Montserrat, que las penas que tiene asignado hoy día el delito de amenaza siempre está en consideración a la gravedad de la misma, ¿no? Si es una amenaza extorsiva, si es una amenaza que se realiza por medio de un emisario, hay varias figuras que regula nuestro Código Penal, pero las penas no son tan altas, en general no exceden de los 3 años de privación de libertad. Y si una persona no tiene antecedentes penales y obviamente colabora en la investigación, muy probablemente va a tener una pena muy inferior a lo que uno pudiese esperar. Por lo tanto, yo creo que hoy día el tribunal, frente a la formalización de cargos que experimentó esta persona, debe haber considerado muy graves los hechos por los cuales fue formalizado, la reiteración de los mismos y, por cierto, la integridad física y psíquica de las personas que están afectadas. Porque ahí también hay una motivación importante para decretar la medida cautelar de prisión preventiva. El riesgo inminente en el cual se encontraban probablemente las víctimas de estas investigaciones y de estas imputaciones que le hicieron a esta persona. Seguramente. Claro, pero en este tipo de delitos, José Antonio, el problema es que ¿cómo se garantiza? Porque es muy difícil controlar que esa persona no vuelva a hacer lo mismo. Es decir, ¿cómo tú supervisas o cómo tú tutelas que esa persona, que muchas veces cuando el delito es menor, el fondo es una pena no privativa de libertad? Y es muy fácil que esa persona agarre nuevamente un computador y vuelva a hacerlo. Entonces, la forma que tiene hoy día la justicia de impedir que reincida en ese tipo de delitos que son tan complejos es bastante débil. Es débil, Montserrat, porque como dices tú, claro, esto pudiese terminar posteriormente con una eventual condena en contra de esta persona, con una condena que, dadas las penalidades que tienen asociadas a estos delitos, pudiese ser una condena con un beneficio, ¿no? Donde él cumpla no en la cárcel, sino en el exterior, donde proceda a reinsertarse finalmente frente a esta condena. Habitualmente en los procesos de esta naturaleza,
las investigaciones tienden a resguardar a las víctimas de estos delitos a través de, por ejemplo, medidas de protección que se instruyen a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile, con unas especies de rondas, con contactos prioritarios con las víctimas para saber si efectivamente hay algún antecedente importante o extraño que pudiese finalmente terminar afectando la integridad física de las personas. Pero nadie garantiza finalmente que esta persona no vaya posteriormente a cometer ilícitos de esta naturaleza. Y si hay un problema psiquiátrico, como se esbozó al inicio de la nota, claro, finalmente es el servicio médico legal quien deberá determinar a través de un informe de sus facultades mentales si está en condiciones o no de enfrentar un proceso penal y si tiene o no imputabilidad respecto a los cargos que le ha formulado el Ministerio Público. Y si no los tiene, bueno, tendrán que tomarse otras medidas. Antonio, pero un tribunal puede obligar a una persona a hacerse un tratamiento, por ejemplo. Por ejemplo, pongamos por caso si él hubiese dejado de hacer un tratamiento. Mira, aquí hay temas bastante complejos, porque lo primero que se debe determinar es si esta persona es imputable o no frente a la formalización de cargo. Si esta persona tiene algún tipo de patología que le impide finalmente conocer, ¿cierto?, la ilicitud de sus actos que ha cometido y las consecuencias de los mismos, esta persona no está capacitada para enfrentar un proceso penal y por lo tanto ahí viene otra decisión que puede tomar el tribunal que cambia, por ejemplo, lo que es la prisión preventiva y lo reemplaza por una suerte de internación provisional en un sistema público, ¿cierto?, de atención médica que finalmente permite que esta persona permanezca durante el curso de la investigación en aquella dependencia y ahí, claro, se pueden efectuar los tratamientos respectivos y posteriormente él tendrá otras sanciones que están en diferencia con lo que es el tema sancionatorio de las condenas por los delitos de amenaza o los delitos de usurpación de identidad. Se sigue otro proceso, que es un proceso que se sigue respecto a las personas que no están capacitadas para enfrentar un proceso penal. Claro, porque dentro de también lo que nos dice Marco y de lo que podemos ver en el reportaje, lo que han contado en otros medios víctimas, en la mitad de todo el asunto es bien errático el comportamiento de esta persona. Lo que contaba Marco, que él le había pedido 40 millones de pesos, pero le había dado una cuenta corriente con nombre y apellido, que al investigar la cuenta corriente era de otra víctima. Otras personas también contaban de pronto que le hacía llegar instrucciones contradictorias. No sé, para hacer una metáfora, prenda la luz, le dije que apagara la luz, digamos. Entonces, era hasta enredado seguirlo, digamos, ¿no? Entonces, hay una situación que a lo mejor se puede arreglar más allá que con prisión, digamos, ¿no? O sea, con prisión no se va a arreglar, a eso me refiero. No se arregla y la mayoría de las veces con prisión tampoco se arreglan las consecuencias que trae aparejada la comisión de un delito. Pero claro, hay indicios bastante erráticos de la conducta de esta persona y cierto, puede ser ratificado también por el padre, como lo dijo en un inicio. Claro, seguramente estarán recabando los antecedentes para discutir posteriormente en una audiencia si esta persona entonces está en condición o no de enfrentar este proceso penal. Y si no lo está, como te digo, el juez también puede tomar una determinación de internarlo provisionalmente en el símil de la prisión preventiva en un centro donde él reciba una atención y efectivamente le den los medicamentos que tiene que tomar y obligatoriamente tendrá que tomarlo. Lo que venga con posterioridad, claro, es la investigación misma lo que va a arrojar finalmente el resultado, si hay o no otras personas involucradas en el hecho, de qué forma se realizó. Pues Antonio, es que este es un temazo, como decía Marco, este es un temazo porque hay muchos delitos que comete gente que está con problemas de salud mental, pero muchos. Entonces esto hay que ponerle una mirada de país, hay que poner la pelota en el piso, digamos, y empezar un poquito a trabajar esto. Y también de adicciones, ¿no? Tengo entendido que hay un piloto en San Miguel que han logrado medir cómo a la gente, después de cometer el delito, todo la ponen en un tratamiento de adicciones y no vuelve a delinquir, versus los que cumplen su sentencia, salen y vuelven a delinquir. Totalmente. Y los recuperan. Entonces, la relación entre delincuencia y adicción es súper fuerte. Claro, y también en algunos casos con salud mental. Entonces, mira, es un tema bien interesante que se abre acá, aparte de la contingencia y la puntualidad de los hechos. Marco,